aquí estamos, estamos agradecidos porque podemos estar en la casa de Dios. ¿Sí? Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Si me vieron hoy, sí la batallé, ¿verdad? ¿Alguien de aquí le gustan las carreras de la Fórmula 1? ¿Sí? Algo interesante que les hacen en las carreras de la Fórmula 1 es de que los pesan antes y después de la carrera, ¿verdad? Para saber cuántas libras perdieron en la carrera, ¿verdad? Voy a poner una báscula, ¿verdad? Para ver cuánto pierdo cada vez que ¿verdad? A lo mejor me sirve de algo eso. Pero hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos estar en la casa de nuestro Padre, ¿verdad? Y poderlo pues alabar y adorarle libremente, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que definitivamente el ser cristiano a lo mejor ya no es lo más... lo que genera más tendencia, ¿verdad? A lo mejor las tendencias son opuestas o hay otras ideologías que se han levantado en los últimos años o en las últimas décadas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, aún en este país, hermanos, tenemos la libertad de reunirnos libremente sin temor a ser perseguidos, ¿verdad, hermanos? Pero disfrutémoslo mientras siga de esa manera, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque tenemos este lugar en el cual podemos adorar sin un riesgo latente. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, damos gracias por nuestra familia espiritual? ¿Verdad que sí? Yo sé que nuestra hermana Berta hoy viene como gracias a Dios por su familia carnal, ¿verdad, hermano? Porque nos visita Rigo. Rigo, bienvenido, ¿verdad? Me tocó ver el video de tu mamá y, wow, yo lloré, ¿verdad? Los que no saben, Rigo sirve, ¿verdad? En las fuerzas militares de este país, ¿verdad? Y pues está visitando a su familia en esta ocasión. Entonces, bienvenido, Rigo, y gracias por todo el servicio que haces, mi hermano, ¿ok? Bueno, gracias a Dios que ustedes están contentos, ¿verdad, hermanos? Porque ¿saben quiénes no estaban contentos? Pues los hebreos, ¿verdad? Los hebreos no estaban contentos. Ellos, de hecho, muchos de ellos tenían la intención, hermanos, de abandonar su fe cristiana. Acuérdense que durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca del libro de Hebreos y hemos estado reconociendo, ¿verdad?, de que el autor del libro lo hizo con una intención muy marcada y era convencer, ¿verdad?, a los hebreos que habían creído en no regresar atrás. Muchos de ellos estaban considerando volver al lugar donde estaban, pero Hebreos, ¿verdad?, fue escrito con la intención de demostrar que Jesús es mejor a cualquier otra religión. ¿Se acuerdan de eso? La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando de que, mira, Cristo es mejor que la religión judaizante y es mejor que cualquiera otra religión. No hay otra, ¿verdad? Solamente una relación con nuestro Señor Jesucristo nos permite acceso a la vida eterna. Muchos hermanos tenemos esa noción de que los ángeles son impactantes y merecen muchas veces adoración. Muchas personas creen eso. De hecho, hay casas en las que llegas y tienen como su angelito de la guarda, ¿no? Y lo tienen ahí colgado. Hermanos, déjame te digo algo. Los ángeles sí son creación de Dios, ¿verdad? Pero ninguno de ellos se asemeja a lo que el Padre puede hacer por nuestras vidas. Jesús es superior a cualquier ángel. Eso incluye a Satanás. Cristo, hermanos, es mejor y superior a Moisés y cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Me encanta hablar acerca de los profetas que a través del poder que Dios puso en ellos, ¿verdad?, abrieron mares, cerraron la boca de leones, hermanos, pero ninguno se compara a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, en la porción bíblica que estamos a punto de leer, el autor continúa argumentando, ¿verdad? Jesús es mejor, Jesús es superior. Y en esta ocasión lo hace, ¿verdad?, haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que tenemos a través de Jesús. Y hermanos, déjenles digo algo. Mire, el hogar espiritual en el que nosotros estamos es un hogar mejor, porque el pacto que Dios nos da en este hogar es un hogar, hermanos, de redención. Escucha esto, completa. Nuestro Señor Jesucristo nos redime completamente del pecado. Si traes tu Biblia, ¿verdad?, ábrela allá en... No se está cambiando esto muy... Ay, gracias, sorry, Chuy, no sé qué onda. Pero abran sus Biblias allá en Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 10, ¿verdad? Si no, aquí va a aparecer en pantalla, pero yo les recomiendo siempre, hermanos, ¿verdad?, traer sus Biblias, porque quién sabe si les estoy leyendo Biblia o otra cosa. Verifiquen, ¿verdad?, que lo que les estoy predicando es palabra del Señor. Dice lo siguiente del versículo 1 en adelante. Dice, ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ¿qué? Ordenanzas para la adoración en un lugar de culto aquí en la tierra.
Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba ¿cómo? Lugar santo, dice así. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamada, ¿cómo se llamaba este lugar? El lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Es todo, hermano Rodolfo. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Y mira el versículo 6, qué interesante dice: cuando estos elementos estaban en su lugar, entonces los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote, ¿quién entraba? El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. ¿Y lo hacía cuántas veces al año? Una sola vez. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía mediante esas ordenanzas. El Espíritu Santo daba a entender que la entrada ¿a dónde? Al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siquiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues la ofrenda y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes. Leemos todos juntos esa última parte, dice, solo hasta que se estableció un sistema mejor. Hermanos, ¿cuántos de aquí entendieron 20% de lo que acabamos de leer? Qué complicado era el sistema antiguo, ¿verdad? Qué complicado era, hermanos, poder tener acceso a la presencia de Dios o al lugar santísimo o al lugar santo, ¿verdad? Era todo un proceso poder ingresar a la presencia de Dios. Pero ¿saben algo, hermanos? Este sistema antiguo o el pacto antiguo, ¿verdad? Tenía muchas, corríjanme si no es una palabra, ¿verdad? Pero muchas falacias, ¿verdad? Como muchas grietas en el sistema, hermanos. Y déjenles comento por qué, en comparación al nuevo, ¿verdad? Mira, el antiguo pacto, hermanos, estaba condicionado. ¿Estaba qué? Condicionado a ciertos ritos. Mira lo que dice el versículo 6, dice: cuando estos elementos estaban en su lugar, dice así. ¿Saben lo que dice eso? Cuando todo estaba en orden, entonces, ¿verdad? El sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo. Dice, cuando estos elementos estaban en su lugar. ¿Cuáles elementos, hermanos? ¿Cuáles elementos nos habla el autor de los Hebreos? Qué bueno que preguntan, porque del versículo 1 al 5 nos dice toda la lista de elementos que tenían que estar en su lugar para que el sumo sacerdote pudiera ingresar, ¿verdad? O acceder a la presencia de Dios. Nos menciona un candelabro, la mesa con los panes, la cortina, el altar de oro, el incienso, el cofre de madera o el arca, ¿verdad? El maná, la vara de Aarón, las tablas del pacto, los querubines. Hermanos, por lo menos 11 diferentes elementos tenían que estar en orden para que el sumo sacerdote pudiese entrar al lugar santo. Qué loco, ¿no? Todo lo que se tenía que hacer, hermanos, para que pudiera el sumo sacerdote ingresar al lugar santísimo. El nuevo pacto, hermanos, escucha esto. El nuevo pacto nos permite adorar a Dios, experimentar la presencia de Dios, incluso cuando no todo está en su lugar. Qué increíble, hermanos, que podemos experimentar la presencia de Dios cuando las cosas no están bien. No sé cuántos se dieron cuenta, hermanos, pero el programa de hoy no lo planeé muy bien.
A lo mejor se dieron cuenta, ¿verdad? Pero como que, a ver, ok, pasa el grupo de alabanza. Usualmente, hermano, nosotros tenemos junta todos los lunes para preparar el servicio del domingo, para que el domingo todo salga pum, 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 pum. Y cuando siga hablando de los anuncios del grupo de alabanza, ya está acá arriba. Y cuando está el grupo de alabanza, ya saben que el video sigue. Hermano, hoy no le di programa a nadie. No le di programa a nadie. Ahora, déjenme les digo por qué. Todos, hermanos, todos venían preparados a presentar su ofrenda de adoración. Los del grupo de alabanza ensayaron, yo preparé mi mensaje, los de media tenían su programa listo, pero no había como un A, B, C, D, E, no había un paso 1, paso 2. Yo dije, hey, ustedes vénganse, yo les digo qué va a pasar el domingo. Lo hice, hermanos, de una manera muy intencional, y la intención era demostrar algo, hermanos. Las formas, ¿verdad? O las estrategias humanas no son necesarias para poder experimentar la presencia de Dios en tu vida. Muchas veces, hermanos, creemos que tiene que estar el grupo de alabanza antes del mensaje para que puedan recibir el mensaje. No. Espérate. Antes del mensaje tiene que haber un canto como lento, ¿verdad? Para que se vayan preparando, ¿verdad? Y cuando llegue el mensaje, entonces les llegue bien. Hermano, ¿eso es necesario? No. Muchas veces decimos, ok, hermanos, antes de los anuncios, ¿verdad? Vamos a tocar unos cantos para que puedan como revivir los hermanos, ¿verdad? Que vienen todos dormidos, ¿verdad? Y podamos, ¿es necesario eso? No. ¿Sabes qué, hermano? Mira, yo dije, ahora, no quiero decir que siempre vaya a ser así, ¿verdad? Yo soy una persona que me gusta organizar las cosas, pero ¿es necesario hacer eso para experimentar la presencia de Dios? No. El nuevo pacto, hermanos, mira, nos permite experimentar la presencia de Dios incluso cuando no todo está en orden. Familia, mira, si el grupo de alabanza no está, podemos adorar. Si la tecnología no funciona, podemos seguir adorando. Si el pastor no está, podemos seguir adorando a nuestro Dios. Hermanos, si el edificio no llegara a estar, podemos seguir adorando a Dios. No estamos limitados, hermanos, a nuestras estrategias, a nuestros programas para poder experimentar la presencia de Dios. Experimentamos la presencia porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Estructuralmente, hermano, las cosas pueden estar fuera de lugar y aún así podemos experimentar la presencia de Dios estructuralmente. Ahora, lo mismo aplica cuando hablamos espiritualmente o incluso emocionalmente, hermanos. No tenemos que estar 100% bien para adorar a Dios. No existe la necesidad de estar en una perfecta condición espiritual para poder acceder a la presencia de Dios. ¿Alguien aquí ha escuchado la historia de David y Betsabé? ¿Sí? Allá en 2 de Samuel, hermanos, encontramos el relato de la muerte del hijo de David y Betsabé. La Biblia nos cuenta, hermanos, que cuando murió el niño, los siervos de David no le querían dar las noticias porque no sabían cómo iba a reaccionar David. No le digas a David, porque si le dices, ¿quién sabe qué vaya a hacer? No le cuentes, ¿verdad? Y David se empezó a dar cuenta, ¿verdad? Se dio cuenta que algo le estaban escondiendo. Y ahí en 2 de Samuel 12, versículos 19 al 20, encontramos el relato de cuando David se dio cuenta de que su hijo había muerto. ¿Estamos? Mira lo que pasó en la vida de David. Dice, pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había, ¿qué? Muerto. Así que les preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Los siervos le contestaron, sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, fue al psicólogo, tomó 40 días de oración, ayunó durante una semana entera. ¿Fue lo que hizo David? No, dice, entonces David se levantó, se bañó, se cambió de ropa, luego fue a la casa del Señor. ¿Para qué? Para adorar. Hermanos, déjate hago esta pregunta. ¿David estaba completamente bien después de haber recibido la noticia de que su hijo había muerto? Yo te aseguro, hermano, que no. Las cosas en la vida de David no estaban en orden después de la muerte de su hijo. Te aseguro que había culpa, te aseguro que había un sentimiento de amargura, incluso tal vez, hermano, no sé.
Pero yo te aseguro que David no estaba 100% bien después de escuchar que su hijo había muerto. Pero aún así dice que se levantó, se bañó y fue a ¿qué? Adorar a Dios. Escucha esto, mira, no todo tiene que estar bien en tu vida para que te rindas a los pies de Dios. Puede estar mal tu matrimonio, busca al Señor. Puede estar mal tu vida espiritual, hermano, acércate, búscale, adórale. No todo tiene que estar en orden para buscar la palabra o buscar la presencia de Dios. David, hermano, seguramente tenía el corazón destrozado después de haber perdido a un hijo. David seguramente no se encontraba bien. Les aseguro, hermanos, que David se encontraba mal emocionalmente, pero aún así adoró. No esperes, escucha eso, no esperes a que todo esté en orden en tu vida para que te acerques a Dios. No esperes a que todo esté completamente bien para que te rindas en servicio a nuestro Señor. Muchas veces, hermanos, queremos que A, B y C estén bien, entonces me acerco a Él. Qué error tan grande. No todo tiene que estar bien, porque el Señor, hermanos, ya nos dio acceso a su presencia. ¿Qué diferencia el antiguo pacto y el nuevo pacto? Antes, hermanos, asegúrate que el incienso esté puesto. Asegúrate que haya pan en la mesa. Y Dios tenía sus motivos, el por qué, ¿verdad? Pero, hermanos, el pacto de hoy es mejor al de antes. Es mejor. Aquel era un pacto condicionado. Ahora escucha eso, mira, incluso cuando todas las cosas estaban en su lugar, el pacto antiguo, hermanos, era un pacto limitado. ¿Oíste? Era un pacto ¿qué? Limitado. Mira lo que sucede en el versículo 6 al 7. Dice: cuando estos elementos estaban en su lugar, cuando todo estaba en orden, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. ¿Y lo hacía cuánto? ¿Cuando quería? No, una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. ¿Cuáles pecados? ¿Por todos los pecados? No. Dice aquí, hermanos, que únicamente por los pecados que el pueblo cometía. ¿Por qué? Por ignorancia. Entonces, lo que hacía el sacerdote en aquel lugar no cubría todos los pecados. Únicamente cubría los pecados que se habían hecho con ignorancia. Ahora, ¿y el resto de los pecados? ¿Qué pasa con los pecados que yo hacía conscientemente? ¿Qué pasa con los pecados que yo hacía por error, no? ¿Qué pasa con el resto de los pecados? Pues qué bueno que preguntas, porque mira, en el Antiguo Testamento nos dice que había varios diferentes sacrificios que se tenían que hacer por motivos específicos. Por ejemplo, decía el holocausto, ¿no? El holocausto, hermanos, estaba hecho para mostrar compromiso y expiación por el pecado, escucha, involuntario. Ahora estaba también la ofrenda de cereal. ¿Han escuchado? No piensen en Kellogg's, ¿verdad? No piensen como en cereal. La ofrenda de cereal, esta era con la intención, hermanos, de demostrar agradecimiento a Dios. Y después había una ofrenda de paz, ¿verdad? Y esa ofrenda de paz era un sacrificio de acción de gracias, pero también era un momento para estar en comunión con el prójimo. Luego había la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Y eso era para expiar el pecado y toda contaminación. Había diferentes, había como diferentes sacrificios para diferente tipo de pecado. De hecho, en el cuarto, ¿verdad? El sacrificio dependía de la situación financiera de la persona. Algunos podían traer su cordero, algunos no les alcanzaba y traían como su pollito o su gallina, ¿verdad? Entonces, cada quien, dependiendo de su situación financiera, traía su sacrificio. Ahora, después había la ofrenda expiatoria, ¿no? Pecados no intencionales, ¿verdad? Que exigía una retribución. Ahora, qué complicado era el sistema antiguo, ¿se fijan? ¿Te acuerdas de que, a ver, apunta tus pecados para que sepas qué tipo de holocausto ocupas, ¿no? ¡Qué complicado! Mira lo que dice Hebreos 9:10. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecen vigentes solo
hasta que se estableció un sistema mejor. Dice así, hermanos, ya hay un sistema mejor. ¿Cómo se llama ese sistema? Jesús. La gracia de nuestro Padre. Eso es lo que se llama, hermanos. ¿Qué diferencia? La gracia de Dios cubre todo pecado, hermanos. ¿Qué diferencia? El hogar antiguo, hermanos, el de Moisés, el que Moisés cuidaba, tenía limitaciones. El nuevo que Jesús, ¿verdad? El nuevo hogar que Él nos dio es un pacto sin límite. Lo triste de ese pacto, hermanos, es de que no tan solo tenía sus condiciones, no tan solo era un pacto limitado, pero escucha esto, era un pacto exclusivo. Qué mala onda que únicamente el sumo sacerdote podía entrar, ¿no? Y el resto, ustedes esperen afuera, ¿verdad? Espérense afuera, yo entro, yo me encargo. Qué tristeza de sistema. Dice versículo 7, Hebreos 9, dice, pero solo el sacerdote, sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año, siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y el pecado del pueblo. Versículo 8, mediante esas ordenanzas, el Espíritu daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, dice así, no estaba abierta a todos. En tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Hermanos, no cualquiera entraba a la presencia de Dios. Era un lugar exclusivo. Hay una historia impactante, hermanos, acerca de la presencia de Dios, o el arca, ¿verdad? De la presencia de Dios, y es de un hombre llamado Usa. ¿Alguien ha escuchado la historia del hombre, de este hombre Usa? Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento dio instrucciones específicas en cuanto a cómo se tenía que transportar, quiénes podían tocar el arca. Era diferente, ¿verdad? Dios había dado instrucciones específicas. Por ejemplo, ¿verdad? Y en Números 4:15 dice lo siguiente: cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario. ¿Se fijan? Entonces, los hijos de Aarón eran los encargados de los utensilios, ¿verdad? Y luego dice, vendrán después de que ellos hagan eso los hijos de Coat para transportarlos. Unos se encargaban de prepararlos, otros se encargaban de transportarlos. Habían personas específicas para cada tarea. Estas personas, hermanos, dice la Biblia que eran personas consagradas específicamente para esa tarea. Primera de Crónicas 15:14 dice, se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, dice así. Entonces eran personas que habían atravesado un proceso específico para poder, ¿verdad?, transportar el arca. Déjate cuento la historia de este hombre Usa. En pleno servicio de adoración, hermanos, en pleno servicio de alabanza, los bueyes, los animales, casi tumban el arca. Casi tumban el arca. Y miren lo que pasó. Segunda de Samuel 6:5-7 dice, David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas, címbalos. Había una celebración de adoración en la presencia de Dios. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Entonces, los animales se movieron de alguna manera, movieron el arca, ¿verdad? Y Usa dijo, no, que no se caiga, ¿verdad? Y la agarró así. ¿Sabes qué fue lo que le pasó? Mira, y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, dice así. Y allí murió junto al arca de Dios, dice así. Oh, hermanos, nadie se acercaba a la presencia de Dios al menos de que era la persona que él había escogido. Yo sé que muchos de aquí dijeron, qué mala onda Dios. Si nada más la cuidó, ¿verdad? No le quería hacer. Pero dice, por irreverencia, dice así, hermanos, el Señor había dado sus instrucciones y las instrucciones del Señor se tenían que seguir. Es increíble, hermanos, cómo se trataba la presencia de Dios en aquel entonces. Tristemente, hermanos, ahora
Esto ni estaba en el mensaje, pero lo tengo que decir. Muchas veces, hermanos, ni cuenta nos damos de que estamos en la presencia de Dios. La presencia de Dios para muchos de nosotros ya no tiene el mismo valor de antes. Muchos de nosotros vivimos la vida, hermanos, como si no estuviera Dios con nosotros. Nos acordamos únicamente de Él cuando lo ocupamos. Pero hermanos, antes, hermanos, en aquellos tiempos, las personas tenían una imagen diferente de lo que era la presencia de Dios. Hermanos, no cualquiera se podía acercar a la presencia de Dios. Tenías que atravesar cierto proceso, tenías que recibir cierto nivel de consagración para acercarte a la presencia de Dios. Ahora muchos ignoramos que Dios está presente. Lo bueno de esto, hermanos, es que eso fue el antiguo pacto. Eso fue el antiguo pacto. Me encanta, hermanos, la cantidad de verbos pretéritos, ¿verdad?, que se utilizan en estos versículos de Hebreos 9, 1 al 10. Verbos pretéritos, eso se les llama. Yo veo hasta 15, ¿verdad?, verbos pretéritos. Este tipo de palabras son palabras, escucha esto, que sitúan la acción en un tiempo anterior al presente. Me encanta, ¿no? Porque lo que acabamos de leer, ahí quedó. Antes era así. Antes era así. En otras palabras, hermanos, el pacto antiguo merece ser estudiado, merece que lo consideremos, pero ¿sabes qué? Ahí quedó, en el pasado. ¿Por qué? Porque Jesús estableció un nuevo pacto. Hermanos, qué increíble es eso. Mira lo que dice Hebreos 10, 1 al 3. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, dice así. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, porque nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Bríncate más adelante, versículos 11 al 14 de Hebreos 10, dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales no pueden quitar los pecados. Escucha eso, versículo 12, dice, pero nuestro sumo sacerdote, mi sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre, dice así, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Mira lo que dice el versículo 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Pudiésemos aquí que se cierre, se apaguen las luces, vámonos, ya predicó Hebreos, ¿verdad? Qué increíble, hermanos. Gracias a Dios que tú y yo estamos en el nuevo pacto. Gracias a Dios que hoy los sistemas son diferentes. Hermanos, tú y yo podemos estar seguros en el hogar que Dios nos ha dado, porque en Él, escucha esto, encontramos redención completa. En Él encontramos redención completa. Hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es más que suficiente. Mira lo que dice Colosenses 10:2 y ya terminamos. Dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, dice así, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque tu sacrificio es más que suficiente, Señor, para permitirnos, Señor, tener acceso a tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque podemos venir a ti, Señor, incluso cuando no todo está en orden en nuestras vidas.
Podemos acercarnos a tu presencia, incluso cuando algunas áreas de nuestra vida no están bien. Te agradecemos, Padre, porque no buscas perfección en nosotros para poder experimentar de tu presencia, Padre. Te agradecemos por tu palabra, porque en ella encontramos palabra directamente tuya, Señor. Y en ella, Señor, hemos encontrado un hogar, Señor, al cual pertenecer. Tú nos ofreces un lugar superior a cualquier otro, Señor, y por ello estamos agradecidos contigo, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, por la vida, Señor, conscientes de que tu presencia está con nosotros. Ayúdanos a caminar, Señor, conscientes de que tú vives en nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo habita y que nosotros somos el templo de tu Espíritu, Padre. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos olvidado, Señor, de tu presencia o la hemos ignorado. Te pido, Padre, que nos des sabiduría, Señor, nos des un corazón humilde para aceptar nuestra condición. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Nos ponemos de pie.